una cafetería repleta, un par de hombres desesperados y un solo instante que debió haberla destrozado. Pero para una mesera, el terror era solo un martes más. Lo que los ladrones no vieron fue el acero en su columna. Lo que los demás clientes no vieron fue el secreto que ella protegía. Pero un hombre lo vio todo. Un millonario solitario con fama de ser despiadado. Fue testigo de su extraordinaria calma. Y lo que decidió hacer a continuación no fue solo un acto de bondad. Fue una prueba, una oferta y el comienzo de una historia tan increíble que cautivaría al mundo entero. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, volvamos a la historia. Disfrútala. Para Maya Vargas, el día a día era una coreografía de supervivencia. A sus 25 años, las ojeras color lavanda por el agotamiento bajo sus ojos y la tensión constante en su mandíbula delataban una vida que pesaba más de lo que su edad sugería. Cada amanecer en su pequeño apartamento de la colonia obrera era un recordatorio del ciclo incesante. El aroma a café de olla, el sonido ruidoso de la vieja licuadora preparando el licuado especial para Ana, su hermana menor, y el persistente olor a medicinas que se había vuelto tan familiar como el aire que respiraban. Se movía con la precisión de quien no tiene margen para el error. Cada acción calculada, cada movimiento con propósito. Su uniforme, un vestido azul cielo con un delantal blanco almidonado, estaba impecable, aunque las fibras delataban el desgaste de incontables lavadas y planchadas. Era el testimonio silencioso de su trabajo como mesera en El Refugio del Tío Jorge, una bulliciosa cafetería tradicional, un microcosmos de la Ciudad de México que nunca dormía. En ese universo de ruido y prisa, Maya era una fuerza silenciosa. Se deslizaba entre las mesas de vinilo rojo agrietado y madera oscura, esquivando codos, bandejas y el ajetreo constante, su bandeja de platos equilibrada a la perfección. La sonrisa amable que ofrecía a los clientes era una máscara profesional, ensayada, que ocultaba la constante preocupación que habitaba en sus ojos. Su mente era un torbellino incesante de cálculos, cuántos minutos quedaban de su turno, los pedidos pendientes de la mesa 7, pero, sobre todo, las crecientes cuentas médicas de Ana. Ana, su hermanita de apenas 9 años, era el centro de su universo y la razón de cada uno de sus sacrificios. La fibrosis quística no solo devoraba los pequeños pulmones de la niña, sino que también consumía los escasos recursos de Maya. Por Ana, Maya había colgado el uniforme de enfermería a un semestre de terminar la carrera. Había cambiado los pasillos asépticos de un hospital por el aroma a guisados caseros, pan dulce y café con leche. Había renunciado a la promesa de un futuro en el sector salud para librar una batalla diaria contra la precariedad de su empleo y la implacable enfermedad de su hermana. Su conflicto interno era una dicotomía constante. La ansiedad le mordía el estómago cada vez que el buzón traía una nueva factura, pero el amor incondicional por Ana era un fuego inextinguible que la impulsaba a seguir. Cada peso ganado era una pequeña victoria, un soplo de esperanza en la lucha por darle a Ana un poco más de tiempo, un poco más de aire, un poco más de esa infancia que la enfermedad intentaba arrebatarle. Su mayor miedo era el día en que no pudiera más. Ese miedo visceral era su principal antagonista, una presión económica ineludible que la obligaba a levantarse cada mañana, incluso cuando sus huesos dolían y su espíritu flaqueaba. En un rincón estratégico de esa misma cafetería, apartado del bullicio pero con una vista clara de todo, se sentaba Alejandro Montemayor. Su nombre era sinónimo de poder, tallado en el horizonte de la CDMX por las imponentes Torres Montemayor, monumentos de cristal y acero a un imperio de capital privado y bienes raíces que se extendía como una telaraña. Un hombre de unos 50 años, su cabello plateado peinado hacia atrás, sus ojos grises eran penetrantes, capaces de diseccionar una situación en segundos. Su traje, impecable y cortado a medida, ocultaba una fortuna que excedía la imaginación de la mayoría. Su reloj Patek Philippe, un discreto brillo en su muñeca, valía más que toda la cafetería y su contenido. Para Alejandro, esa cafetería era un rito mensual, una extraña peregrinación que le recordaba a su difunta esposa, quien había amado el café y el ambiente de El Refugio del Tío Jorge. Aburrido de la superficialidad y los aduladores que poblaban su mundo estéril de acuerdos multimillonarios, observaba a Maya con una mirada fría y analítica. Notaba su dignidad tranquila, mientras lidiaba con un cliente quisquilloso, su temple bajo presión, mientras equilibraba una pila de platos sucios. Era una cualidad rara, forjada en la necesidad y la adversidad,
no en las aulas de una escuela de negocios. Esta mesera tiene más agallas que muchos de mis vicepresidentes, pensó el millonario. Sin saberlo, la vida de ambos estaba a punto de converger de una manera inesperada. El día se desarrollaba como cualquier otro. El tintineo alegre de la campana de la puerta de la cafetería era una banda sonora constante, un ritmo al que Maya se había acostumbrado. Pero ese día, la campana no tintineó. Sonó con violencia, como si hubiera sido arrancada de sus goznes, sin su habitual dulzura. Dos hombres irrumpieron, no caminando, sino irrumpiendo. Sus movimientos eran bruscos. La energía palpable de animales acorralados llenaba el aire de la cafetería. La cacofonía habitual se ahogó. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cucharas dejaron de sonar contra las tazas. Un silencio aterrador, pesado como plomo, cayó sobre el lugar. Uno de los hombres, más alto y corpulento, con un pasamontañas sucio que solo dejaba ver sus ojos inyectados en sangre, agitaba una pistola temblorosa. Su voz, distorsionada por la tela, exigió el dinero de la caja. Todo, ahora, nadie se mueva. El otro, más pequeño y ágil, saltó el mostrador con la facilidad de un depredador. Con un empujón brutal, lanzó a don Jorge, el dueño, un hombre bonachón con un delantal manchado de café, contra la licuadora. El estruendo metálico resonó en la quietud. El terror, visceral y paralizante, inundó la cafetería. Un cliente dejó caer su taza, que se hizo añicos en el suelo, pero nadie se atrevió a moverse. Maya, atrapada entre el mostrador y las mesas, su bandeja aún en la mano, se convirtió en el objetivo del asaltante armado. La boca del cañón, negra y amenazante, apuntaba directamente a ella. Pero contra toda expectativa, Maya no gritó, no se tiró al suelo, no se paralizó. En cambio, con una calma asombrosa que parecía trascender el momento, dejó cuidadosamente los platos que llevaba sobre la mesa más cercana. Luego, levantó lentamente las manos, mostrando las palmas abiertas, un gesto universal de no agresión. Su voz, tranquila y firme, cortó el silencio como un bisturí. «Tranquilos todos», dijo, su mirada barriendo a los clientes aterrorizados, luego fijándose en el asaltante. «No pasa nada, no les haremos nada, solo quieren el dinero. Ya lo tienen». Su tono no era de sumisión, sino de autoridad contenida. Una extraña paradoja en la que la víctima, una simple mesera, parecía tomar el control emocional de la situación. Los ojos del asaltante, visibles a través de los agujeros del pasamontañas, parpadearon. Su pistola, antes temblorosa, se estabilizó ligeramente, no por confianza, sino por una momentánea confusión ante la reacción de Maya. Ella no le estaba suplicando, indirectamente, le estaba dando instrucciones, desescalando la tensión con una serenidad que desafiaba la lógica. Incluso en medio del caos, sus ojos, desprovistos de miedo, evaluaron la situación. Vio el pánico en los rostros de los clientes, la ira en los asaltantes, el miedo paralizante en don Jorge. Sabía que gritar o resistirse solo empeoraría las cosas. Necesitaba desescalar. «Doña Carmen», dijo Maya, girándose ligeramente hacia una anciana en una mesa cercana, que lloraba silenciosamente, con las manos temblorosas cubriendo su boca. «Respire hondo, ya casi termina. Todo va a estar bien». La voz de Maya, suave pero resonante, tenía un efecto casi hipnótico. Doña Carmen, sorprendida, bajó las manos, sus ojos empañados fijos en Maya. La anciana tomó una respiración profunda, como si la misma Maya le hubiera recordado cómo hacerlo. El asaltante armado, todavía en shock por la calma de Maya, dudó. El otro, que ya estaba vaciando la caja registradora en una mochila, lo miró, indicándole que se dieran prisa. La situación no estaba yendo como esperaban. No había caos, no había gritos histéricos, solo la extraña serenidad de la mesera. En su rincón sombrío, Alejandro Montemayor había estado a punto de activar una alerta de seguridad silenciosa en su reloj Patek Philippe, un dispositivo de alta tecnología conectado directamente a su equipo de seguridad privado. Pero se detuvo. Sus ojos grises, antes fríos, ahora brillaban con una intensa fascinación. Observó a Maya, su extraordinaria compostura, su habilidad táctica para manejar la crisis, no solo a los asaltantes, sino a los aterrorizados clientes. Era como ver a un director de orquesta controlando una sinfonía de pandemonio. Su mente, acostumbrada a evaluar riesgos y potenciales, reconocía algo excepcional en esa joven. Los ladrones, visiblemente desconcertados y sintiendo la extraña calma que Maya había impuesto, terminaron su saqueo. El que había estado en la caja, ahora con la mochila abultada, le hizo un gesto a su compañero. Sin más palabras,
salieron corriendo de la cafetería tan abruptamente como habían entrado, el tintineo alegre de la campana ausente de nuevo, dejando un silencio ensordecedor, y la secuela del terror. Maya, con sus manos aún ligeramente levantadas, esperó unos segundos más, asegurándose de que se hubieran ido. Solo entonces dejó caer los brazos, y un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Estaba pálida, su rostro desencajado, pero su temple había permanecido inquebrantable hasta el final. El caos posterior al asalto fue un torbellino de policías, paramédicos revisando a los más afectados y clientes tratando de asimilar lo ocurrido. Maya, aunque agotada, seguía asistiendo a don Jorge y a los clientes, ofreciendo agua, tranquilizando a doña Carmen, que ahora la veía como a una especie de ángel guardián, sus ojos agradecidos siguiendo cada movimiento de la mesera. Cuando el revuelo comenzó a amainar, Maya, con un sentido del deber casi mecánico, se acercó a la mesa de Alejandro Montemayor para entregarle la cuenta, un acto reflejo de su profesión, a pesar de que la mitad de la cafetería había quedado destrozada. El millonario la miró fijamente, con una intensidad que la hizo sentir desnuda. No dijo nada durante un largo momento, solo estudió su rostro, sus ojos aún ligeramente dilatados por la adrenalina, pero su postura erguida, su dignidad intacta. Luego, en lugar de un recibo, sacó de su billetera un fajo de billetes, doblado y pulcro. Extrajo 2 billetes de 1000 pesos y los deslizó sobre la mesa. No los empujó hacia ella con condescendencia, simplemente los colocó. Un poco de entretenimiento, dijo Alejandro con una voz grave y tranquila, sus ojos nunca abandonando los de Maya. La frase, desprovista de emoción, sonó casi como una justificación, un reconocimiento frío de lo que acababa de presenciar. Luego, sacó de su bolsillo interior una tarjeta de presentación personal, simple, blanca, con solo su nombre y un número. La deslizó junto a los billetes. Su capacidad de gestión es extraordinaria. Para Maya, los 2000 pesos eran un salvavidas inmediato. 2000 pesos. Eso cubriría la medicina especial para Ana de esa semana, o el pago de la renta del próximo mes, o una parte vital de la terapia respiratoria. Era un respiro, un pequeño milagro inesperado en la batalla constante. Su corazón dio un vuelco de alivio y gratitud, pero su mente, entrenada para detectar problemas, para ver más allá de la superficie en la enfermedad y en la vida, sospechó. La tarjeta, con el nombre en relieve de Alejandro Montemayor, el Midas de México, era una incógnita aterradora. ¿Por qué un magnate así me daría tanto dinero y una tarjeta? Esto no es caridad. Estos hombres no dan dinero porque sí. Hacen inversiones. La frase resonó en su mente. Ella, una simple mesera, no era una inversión. O sí lo era, a los ojos de un millonario. Durante 3 días, la tarjeta de Montemayor se quedó en su cocina, pegada con un imán al refrigerador. Un desafío blanco y nítido en su mundo de facturas y esperanza. Esos 2000 pesos le permitieron pagar las medicinas de Ana y el alquiler de ese mes, dándole un respiro que no había sentido en años. Pero la tarjeta seguía ahí, inmaculada, una invitación a un mundo que no comprendía y que le generaba una profunda desconfianza. Su orgullo y su cinismo la retuvieron. ¿Qué querrá? ¿Un favor? ¿Una historia? ¿Será de esos hombres que se aprovechan de la desesperación? La Ciudad de México estaba llena de historias así. Su mente repasaba cada interacción con el millonario, buscando alguna señal, algún motivo oculto. Él la había mirado, sí, pero sin deseo, sin condescendencia, solo con esa curiosidad fría y analítica, como quien estudia un espécimen raro. ¿Llamar a un millonario? ¿Yo? ¿Una mesera? Eso es de locos, pensaba Maya, el miedo a lo desconocido luchando contra la promesa de una posible solución a sus problemas. Su orgullo herido y el temor a ser utilizada la mantenían en vilo. Fue Ana, con su lógica simple y brutalmente honesta de niña, quien finalmente la impulsó a considerar la llamada. Una tarde, mientras Maya le daba su inhalador, Ana tosió, una tos seca y dolorosa que rasgaba el alma de su hermana mayor. La fragilidad de la niña era un recordatorio constante de las apuestas. ¿Ya llamaste al señor?, preguntó Ana, señalando la tarjeta con su dedo índice. Él fue amable contigo. Quizás quiere darte más dinero. Necesitas más dinero para mis medicinas, ¿verdad? La inocencia y la directa verdad de las palabras de Ana golpearon a Maya como un puñetazo. Se vio reflejada en la pureza de la pregunta de su hermana. Se estaba ahogando en su propio cinismo, en su orgullo herido y en el miedo a lo desconocido. El miedo a ser usada, a ser otra historia de Cenicienta, que terminaba en desastre. Palideció ante la realidad. Ana tenía razón. ¿Qué tenía que perder?
¿Su orgullo? Su orgullo no pagaba los tratamientos. Su orgullo no compraba los inhaladores. Su orgullo no le daba más tiempo a Ana. El miedo de que Ana empeorara era mucho más grande que el miedo a un magnate. Ese pensamiento se arraigó. La vida de Ana valía cualquier riesgo. Al cuarto día, el sol apenas se asomaba por los edificios, tiñendo el cielo de la CDMX con tonos anaranjados y morados. Maya, con el corazón martillándole contra las costillas como un tambor de guerra, tomó la tarjeta. Sus dedos, acostumbrados al tacto áspero de los billetes y la loza caliente, encontraron extrañamente suave el papel premium. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y marcó el número. 1, 2, 3 timbres. El sudor frío le corrió por la espalda. Estaba a punto de colgar, de rendirse a la sensatez de su mundo ordinario. Pero luego, una voz grave y sin preámbulos, respondió directamente. «Montemayor», dijo la voz, que no era la de una secretaria, sino la del propio Alejandro Montemayor. Maya se quedó sin aliento por un segundo, su mente en blanco. «Buenos días, señor Montemayor. Soy Maya Vargas, la mesera de la cafetería El Refugio. Usted me dio su tarjeta». «Sé quién es, señorita Vargas», la interrumpió, su tono monocorde, casi impaciente. «La consideré una persona decidida. 4 días no es ser decidida, es ser indecisa. Si tiene algo importante que decir, hable. Mi tiempo es un activo valioso». La reprimenda, aunque esperada, la irritó un poco. Su calma, forjada en años de lidiar con clientes groseros y emergencias inesperadas, resurgió. «Perdóneme, señor Montemayor, pero mis prioridades no giran en torno a su horario. Mis prioridades son las cuentas médicas de mi hermana, que su generosa ayuda cubrió por un tiempo, y mi trabajo». La voz de Maya, aunque educada, contenía una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No iba a ser intimidada. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Maya imaginó al millonario en su penthouse, frunciendo el ceño ante su insolencia. Pero luego, un atisbo de una sonrisa, apenas perceptible, pareció asomarse en su voz. Una pizca de respeto que la sorprendió. «Interesante», dijo Alejandro. «Eso es lo que necesitaba escuchar. Montemayor Enterprises, piso 88. Mañana a las 9:00 a.m. No llegue tarde. Y no es una invitación». Su voz se endureció, desvaneciendo cualquier rastro de calidez. «Es una orden». Y con eso, la llamada terminó. Maya se quedó con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en sus oídos. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era de miedo, sino de una extraña mezcla de anticipación y adrenalina. Había cruzado un umbral. A la mañana siguiente, con el vestido azul cielo impecable y el delantal blanco guardado en el fondo del armario, Maya se encontró frente a las imponentes puertas de cristal giratorias de las Torres Montemayor. Eran un coloso de acero y cristal que perforaba el cielo de la Ciudad de México, un símbolo de poder y riqueza que parecía inalcanzable desde su antigua vida. Al cruzar ese umbral, sintió el cambio. El aire acondicionado, potente y silencioso, era un contraste brutal con el calor y el bullicio de la cafetería. El mármol frío bajo sus zapatos de tacón bajo le recordó el suelo de vinilo agrietado de su antiguo lugar de trabajo. Dejó atrás su vida de mesera, las largas jornadas sirviendo café y limpiando mesas, los cálculos del salario mínimo. Dejó atrás la comodidad de lo conocido, por incómodo que fuera. Maya Vargas se comprometía a entrar en un mundo completamente desconocido y, posiblemente, peligroso. Las apuestas eran altísimas, no solo para ella, sino para Ana. No había vuelta atrás. Ahora estaba dentro de la jugada, en un juego de ajedrez donde las reglas y los jugadores eran completamente nuevos, con un millonario como su enigmático mecenas. La mañana siguiente al ultimátum de Alejandro Montemayor se erguía ante Maya como una nueva y vertiginosa realidad. Las Torres Montemayor, un coloso de cristal y acero, se alzaban majestuosas bajo el cielo apenas despierto de la Ciudad de México, sus pisos superiores perdiéndose entre las nubes tempranas. Los ascensores, espejos pulidos que reflejaban su propia imagen ansiosa, eran cápsulas futuristas que ascendían y descendían en un silencio casi reverencial. El contraste era ensordecedor para Maya, acostumbrada al zumbido constante de los ventiladores de la cafetería, el murmullo incesante de las conversaciones o el pitido agudo de los monitores de hospital que tan bien conocía. Al pisar el piso 88, fue como caer en un país extranjero sin mapa, un reino silencioso donde la ambición desmedida se cristalizaba en cada superficie brillante. El aire, filtrado y perfectamente climatizado, olía a cuero nuevo, a pulcros desinfectantes caros y a la tenue fragancia de ambición contenida,
muy lejos del café de olla y el tocino frito. Maya sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. El mármol frío bajo sus zapatos de tacón bajo, los mismos que usaba para las ocasiones especiales, le recordó el suelo de vinilo agrietado de su antiguo lugar de trabajo. Su oficina era una paradoja arquitectónica, paredes de cristal transparente que la convertían en una pecera, visible para cualquiera que pasara, pero a la vez, una burbuja insonorizada de sorprendente amplitud. Desde allí, podía ver la vasta extensión de la Ciudad de México, una alfombra infinita de concreto y vida que se desplegaba bajo sus pies, sus colores pastel difuminándose con el smog matutino. Los otros ejecutivos, hombres y mujeres impecablemente vestidos en trajes de diseñador, la observaban con miradas que iban desde la curiosidad abierta hasta el desdén apenas disimulado, y en algunos casos, una hostilidad que no se molestaban en ocultar. Era la mesera del artículo en el periódico local. Un breve, aunque notable recuento del asalto y la heroína anónima que ya había circulado, que un millonario había salvado, o más bien reclutado. No sabían qué hacer con ella, no la entendían, la percibían como una anomalía, un intruso, una ficha colocada en un tablero que no le correspondía. El primero en acercarse fue Eduardo Galván, un hombre en sus 30 y tantos, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos, pero que era su principal herramienta en el mundo de las adquisiciones. Su impecable traje italiano, cortado a la perfección, parecía gritar «privilegio», y su voz, aunque suave, goteaba condescendencia con cada sílaba. Se detuvo en la entrada de cristal de la oficina de Maya, sin molestarse en cruzar el umbral, marcando una distancia invisible pero tangible. «Así que aquí está nuestra novedad», dijo. El término «novedad», pronunciado con un matiz de burla. La leyenda de la cafetería, un poco fuera de su elemento, ¿no cree, señorita Vargas? Su tono implicaba que el café y los guisos eran su límite, que su lugar estaba sirviendo, no dirigiendo. Maya, con la misma calma imperturbable que había mostrado durante el asalto, levantó la vista de los documentos que, inteligentemente, había simulado revisar. No se inmutó. En lugar de encogerse o disculparse, lo miró directamente a los ojos. Ciertamente es un elemento diferente, señor Galván, respondió con un ingenio sutil que lo obligó a abandonar su postura de superioridad y a mirarla directamente, sorprendido por su atrevimiento. Pero el servicio al cliente es servicio al cliente, sin importar el menú. Y créame, he lidiado con tipos mucho más expresivos que usted, incluso antes de las 7 de la mañana. Un ligero rubor asomó en el rostro de Eduardo, no de vergüenza, sino de una mezcla de sorpresa y molestia. No esperaba que una mesera, a quien consideraba una simple empleada, se atreviera a enfrentarlo, mucho menos a satirizarlo. Se retiró con un humph inaudible, la semilla de su resentimiento sembrada. Minutos después, la figura imponente de Alejandro Montemayor apareció en su oficina. No golpeó, no pidió permiso, solo se presentó, con la autoridad de quien es dueño del espacio y del tiempo de todos. Su presencia llenó la oficina. «Señorita Vargas», dijo, sin preámbulos, sus ojos grises como el acero, analizando cada detalle de su postura. «Le ofrezco el puesto de coordinadora de proyectos especiales. Reportará directamente a mí». Luego, soltó los números, fríos y claros. Un salario base que cambiará su vida de forma irreversible. Beneficios de salud de primer nivel, que cubrirán todos los gastos médicos de su hermana Ana, sin excepciones. Y la posibilidad real de que reciba atención de los mejores especialistas del país, con acceso a los tratamientos más avanzados. Maya se quedó sin aliento. El número, con tantos ceros, era una cifra que su mente, acostumbrada a contar pesos y centavos para medicinas, apenas podía procesar. Las palabras Ana y mejores especialistas resonaron en su cabeza, un coro de esperanza que ahogó cualquier otro pensamiento. Era la respuesta a todas sus oraciones, a todas sus noches sin dormir. «Mi currículum, señor Montemayor», empezó Maya, sintiendo que tenía que justificar la desproporción entre su experiencia formal y la magnitud de la oferta. La humildad y el sentido de la realidad aún la arraigaban. Él la interrumpió con un gesto seco de la mano, desestimando su objeción. Su currículum no es lo que ha hecho, sino lo que no tiene. Fracasos, y eso es lo que la hace valiosa. Su experiencia en enfermería es precisamente lo que valoro, señorita Vargas. Observación aguda, capacidad para diagnosticar un problema desde sus síntomas más sutiles, habilidad para el triaje bajo presión, para priorizar lo que es verdaderamente urgente en medio del caos, calma inquebrantable en una crisis, lo que vi con mis propios ojos.
Esas son exactamente las mismas habilidades que se necesitan para identificar la enfermedad en los negocios, para ver el problema oculto que otros ignoran, para resolver una crisis antes de que colapse toda la operación. No la contraté por su currículum, la contraté por su temple, por lo que vi en esa cafetería. Ahora, su primer proyecto. Espero que no sea indecisa esta vez. Su mirada era una mezcla de desafío y una extraña confianza en su potencial. El millonario no dejaba nada al azar. El primer problema que Alejandro le asignó era un auténtico dolor de cabeza, de esos que Eduardo Galván había intentado solucionar con tácticas burdas y se había dado de bruces con la realidad. Se trataba de la Torre Emperador, un rascacielos de lujo de 30 pisos que se erguía en un 90% de su construcción, pero que estaba estancado. El obstáculo, la señora Domínguez, una maestra jubilada de 78 años, que se negaba rotundamente a vender su modesto apartamento. Su hogar, un pequeño baluarte de memoria y resistencia, se alzaba en el último solar que había quedado en pie, de lo que una vez fue una colonia popular, ahora casi por completo engullida por el progreso y la codicia inmobiliaria de los desarrolladores de Montemayor. Eduardo había fracasado estrepitosamente, usando tácticas agresivas, amenazas veladas de expropiación y ofertas exorbitantes de dinero que la anciana había rechazado con una dignidad férrea. «Quieren mi dinero, no mi casa, y mi casa no tiene precio», había dicho ella a los abogados de Montemayor, su voz cansada pero inquebrantable. Maya, en lugar de dinero o tácticas de intimidación legal, optó por la investigación. Dedicó 2 días enteros a sumergirse en la historia de la colonia, en los archivos municipales y en los periódicos locales de décadas pasadas. Descubrió que la señora Domínguez había sido una maestra de escuela primaria por más de 40 años en ese mismo barrio, formando a generaciones de niños, muchos de los cuales ahora eran adultos respetados en la comunidad. Descubrió que su difunto esposo, Roberto Domínguez, había sido un bombero local, un verdadero héroe del vecindario que había muerto en servicio heroico décadas atrás, salvando vidas en un incendio devastador. También desenterró un detalle aparentemente insignificante. La señora Domínguez había ganado un concurso de repostería del barrio hacía una década, famosa por su pay de limón. Armada con esta información, Maya se presentó en la puerta del pequeño apartamento de la señora Domínguez. No llevaba trajes caros ni papeles legales, sino un pay de limón recién horneado de una panadería local. Se tomó la libertad de cambiar un poco la receta de su madre para replicar una delicia de panadería que creyó que le gustaría, envuelto en papel de estraza y con un lazo sencillo. La señora Domínguez, al principio reticente y desconfiada, viendo en Maya a otra de los Montemayor, no pudo resistirse al aroma del postre y a la amable persistencia de la joven. Se sentaron a la mesa de la cocina, y Maya, en lugar de hablar de negocios, simplemente escuchó. La anciana, con la voz primero vacilante y luego ganando fuerza, se abrió. El apartamento no era solo un hogar, era un santuario de recuerdos. Cada objeto, cada mueble, un eco tangible de su vida con Roberto, un testamento a una existencia compartida de amor y servicio a la comunidad. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí planeamos nuestros sueños, aquí Roberto me prometió amor eterno, dijo la señora Domínguez, con la voz quebrada por la emoción. No puedo vender mis recuerdos, no puedo vender mi historia. Quieren comprar mi pasado, pero eso no tiene precio. Maya no la contrarió, no argumentó, solo escuchó, sintiendo la verdad en las palabras de la mujer. Cuando la señora Domínguez terminó, Maya, con la mayor delicadeza, propuso una solución que iba mucho más allá del dinero. Sugirió la creación de un jardín conmemorativo Roberto Domínguez en la plaza central de la nueva Torre Emperador, un espacio verde y de reflexión abierto al público, con una escultura conmemorativa y una placa en honor al bombero caído, un héroe del barrio, y, además, un fondo de alfabetización para adultos, completamente financiado por Montemayor Enterprises, que sería administrado por la propia señora Domínguez, a nombre de ella, perpetuando su legado como educadora en el mismo barrio que tanto amaba. La anciana maestra, con lágrimas en los ojos que ya no eran de tristeza sino de profunda gratitud, aceptó. No quiero dinero, señorita. Quiero que Roberto sea recordado, y que mi trabajo continúe, que mis enseñanzas sigan vivas. Usted es diferente. Tiene corazón. La victoria de Maya, basada en la empatía y la comprensión humana, no solo resolvió el problema del rascacielos, sino que humilló públicamente a Eduardo Galván. Usted no sabe el valor de las cosas que no se pueden comprar, señor Galván, fue el comentario de Maya que corrió por los pasillos, llegando a los oídos de un Alejandro Montemayor que,
en su oficina solitaria, permitió que un atisbo de una sonrisa genuina cruzara sus labios por primera vez en semanas. El millonario sabía que había elegido bien a su mesera. El resentimiento de Eduardo Galván, un hombre acostumbrado a salirse con la suya y a la adulación constante, se transformó en una campaña de sabotaje sutil, pero constante. Archivos perdidos, que contenían información crucial para los proyectos de Maya, justo antes de una fecha límite. Invitaciones a reuniones tardías que la hacían llegar a la mitad de la presentación, o no llegar en absoluto. Comentarios despectivos sobre su falta de experiencia formal, o su origen humilde, que buscaban minar su credibilidad en cada oportunidad. Eduardo usaba los rumores y las apariencias como armas, pero Maya, acostumbrada al caos controlado de una cafetería donde los pedidos se mezclaban, los clientes protestaban y las emergencias de la cocina surgían sin previo aviso, era meticulosa hasta la obsesión. Documentaba todo: copias de correos enviados y recibidos, registros de llamadas detallados, anotaciones precisas de cada interacción con Eduardo y su equipo. Creó un rastro de papel, tan denso y minucioso, que Eduardo no podía borrar, ni siquiera negar. Ella jugaba ajedrez, mientras él jugaba damas. Murmuraban algunos en los pasillos, observando la facilidad con la que Maya desarticulaba los ataques de su rival, sin siquiera levantar la voz. La mesera no era una novata, era una estratega nata. El siguiente desafío de Maya fue aún más complejo y políticamente cargado. Una negociación volátil con don Francisco Paco Reyes, un líder sindical de la vieja escuela, en una instalación portuaria recién adquirida por Montemayor en Veracruz. Don Paco era un peleador terco, una figura legendaria con décadas de experiencia, conocido por su habilidad para movilizar a miles de trabajadores y su intransigencia frente a lo que percibía como injusticias corporativas. Eduardo Galván había intentado comprarlo, intimidarlo con abogados y amenazarlo con el cierre, y había fallado estrepitosamente, ganándose el desprecio abierto del sindicato. La situación estaba al borde de una huelga masiva que podría costar a Montemayor millones. Maya, con su instinto forjado en la calle y su experiencia en el trato con personas, sabía que una sala de juntas aséptica no sería el lugar para esta negociación. Viajó a Veracruz y, en lugar de un hotel 5 estrellas, se dirigió a la cantina del puerto que don Paco frecuentaba, un lugar ruidoso y lleno de humo, con el inconfundible olor a cerveza y mar que impregnaba cada esquina. Se sentó a la mesa con él, pidió una cerveza sin alcohol y antes de hablar de negocios, le demostró que había investigado no solo al sindicato y sus demandas, sino a la familia de don Paco, a su historia personal, a su legado. Sabía que su abuelo había fundado el sindicato décadas atrás, que su padre había luchado por los derechos de los trabajadores durante la industrialización del país, que don Paco mismo había arriesgado su libertad en varias ocasiones por defender a sus compañeros. Sabía que su mayor orgullo no era el dinero, sino la dignidad, la unidad y la capacitación de sus muchachos, los estibadores y operadores del puerto. Montemayor Enterprises no viene a quitarle el pan de la boca a nadie, don Paco, dijo Maya, su voz tranquila cortando el ruido y la música de la cantina. Sé que le han dicho eso antes, pero créame, no es nuestra intención. Venimos a modernizar el puerto, sí, a hacerlo más eficiente, más competitivo, pero también a construir un futuro para todos. Su gente es nuestra gente. Sus habilidades y su experiencia son la base fundamental de este negocio. Sin ellos, el puerto no es nada. Luego, con la visión clara de alguien que piensa en soluciones a largo plazo, le ofreció una propuesta que iba más allá de las negociaciones salariales inmediatas. No solo mantenería los empleos, sino que los elevaría. Propuso la creación de un centro de capacitación de vanguardia dentro de las instalaciones portuarias, completamente financiado por la empresa, donde los miembros del sindicato aprenderían a gestionar y reparar los nuevos sistemas automatizados que se implementarían. Elevaría sus habilidades, sus salarios y su valor en el mercado laboral. Les daría un control activo sobre el futuro del puerto, convirtiéndolos en expertos, en los ingenieros del mañana, no solo en los cargadores del presente. Será el legado de don Paco Reyes, concluyó Maya, con una mirada de profundo respeto, un legado de progreso y dignidad para sus trabajadores, para su familia y para la próxima generación del puerto de Veracruz. El trato se cerró rápidamente con un apretón de manos firme y una mirada de entendimiento mutuo. Don Paco, un hombre que había visto de todo, reconoció en Maya una verdad y una integridad que pocas veces se encontraba en el mundo corporativo. La noticia corrió como reguero de pólvora por toda la empresa y el sector portuario. Maya se convirtió en una leyenda interna.
la susurradora de Montemayor, la que podía resolver lo irresoluble. Incluso Alejandro Montemayor, el millonario que la había reclutado siendo una mesera, comenzó a llamarla así en privado, con un atisbo de admiración genuina en sus ojos. La mesera no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, redefiniendo el liderazgo en un mundo dominado por hombres. Maya experimentaba una sensación de victoria falsa, un oasis de calma en medio de la tormenta que aún no percibía. Su vida había mejorado drásticamente, de formas que apenas se atrevía a soñar hace unos meses. Las noches de desvelo por las cuentas médicas se habían reducido a un recuerdo amargo, un fantasma que ya no la atormentaba. Ana, gracias a los beneficios de salud de primer nivel de Montemayor Enterprises, estaba en un ensayo clínico revolucionario con un neumólogo de primer nivel. Sus ataques de tos eran menos frecuentes, su energía crecía visiblemente y por primera vez en su corta vida, parecía una niña normal, con planes de jugar en el parque y de ir a la escuela sin el constante miedo a la fatiga. Se habían mudado a un apartamento más grande y luminoso en una mejor colonia, con una ventana que ofrecía una vista clara del cielo de la CDMX, no de los muros de concreto de un patio interior. Por primera vez en años, Maya veía un futuro sin la sombra constante de las cuentas médicas, un futuro donde Ana podría simplemente ser una niña. Ella misma había ganado un respeto y un poder inmensos dentro de la empresa. Su nombre era sinónimo de solución de problemas, su opinión era valorada, su presencia demandada. La mesera se había convertido en una figura influyente en un tiempo récord. Sin embargo, esta victoria era frágil, una tregua temporal antes de la verdadera batalla. El resentimiento de Eduardo Galván no se había disipado. Al contrario, se había transformado en una peligrosa obsesión, un veneno lento que lo estaba ahogando en resentimiento. No solo la odiaba por su ascenso y por haberle arrebatado el favor de Montemayor, la veía como un insulto personal a todo lo que él había trabajado para construir, una burla a sus años de esfuerzo, sus títulos universitarios de élite y su estatus de niño de oro en el mundo corporativo. Decidido a encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar para arruinarla y devolverla a la oscuridad de donde, según él, nunca debió haber salido, contrató a un investigador privado, Raúl Guzmán. Guzmán era un ex policía de métodos cuestionables, conocido por su eficacia en desenterrar secretos, sin importar cuán enterrados estuvieran. Eduardo le dio instrucciones claras y perversas. Encuentre algo, cualquier cosa, un error en su pasado, por insignificante que sea, un secreto vergonzoso, algo que pruebe que no es la santa que Montemayor cree que es, algo que demuestre que su ascenso es ilegítimo, que ella no merecía estar aquí. No se dio cuenta de que este acto, en su intento desesperado por destruir a Maya, conduciría a un descubrimiento mucho más oscuro, una verdad que amenazaba con destruirlos a ambos y con arrastrar la reputación de la empresa y del propio millonario al fango. Raúl Guzmán era un depredador, un sabueso humano, y su instinto lo llevó a husmear en el pasado más reciente de Maya, en los detalles del refugio del tío Jorge, que la habían lanzado a la órbita de Montemayor. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo intrigante: la detención de uno de los asaltantes de la cafetería, Daniel "El Dani" Solís, días después del incidente. La policía lo había rastreado a través de un billete marcado, un pequeño detalle que la mesera Maya, con su ingenio silencioso y su mente rápida, había deslizado entre el dinero de la caja antes de que los ladrones huyeran. Un pequeño detalle que pasó desapercibido en el informe inicial del robo, pero que Guzmán, con sus contactos en los bajos fondos policiales, desenterró con facilidad. Pero lo que realmente llamó su atención fue otra cosa, un giro inesperado que abrió una puerta a una conspiración. El Dani Solís tenía un hermano llamado Miguel Solís, quien, para asombro de Guzmán y el horror silencioso de Eduardo cuando le fue presentado el informe, trabajaba como analista de bajo nivel en el Departamento de Evaluación de Riesgos de Montemayor Enterprises, el mismo departamento donde Eduardo era una figura prominente. Guzmán, oliendo la sangre, profundizó aún más. Descubrió que Miguel Solís había trabajado, de hecho, bajo la supervisión de Eduardo Galván en un proyecto de logística del norte un año antes. Durante una auditoría interna de rutina, se había señalado una pequeña discrepancia en un informe de gastos, un desvío menor que, para un ojo menos experimentado, podría haber pasado desapercibido. Pero un joven auditor, diligente pero ingenuo, lo había marcado. Sin embargo, en lugar de investigar la discrepancia, que podría haber revelado un pequeño fraude o un mal manejo de fondos, Eduardo Galván, deseoso de mantener su historial impecable, evitar cualquier mancha en su departamento,
y asegurar un rápido ascenso, había encubierto la discrepancia y firmado el informe, limpiando a Miguel Solís de cualquier sospecha. 2 días después de que Eduardo firmara esa exoneración, la pequeña discrepancia se había manifestado en una transferencia de $5,000 desde la cuenta de Miguel a la cuenta de la novia de su hermano, el Dani. Un pago por un trabajo desconocido, pero sospechosamente oportuno. Raúl Guzmán presentó esta información a Eduardo con una sonrisa de lobo, una satisfacción apenas disimulada. La cara de Eduardo se puso blanca como la cera. Sus manos temblaron ligeramente. Su plan para arruinar a Maya se había revertido catastróficamente. No solo no había encontrado nada contra ella, sino que había desenterrado algo mucho peor. Él mismo era el vulnerable. Su ambición de encubrir un pequeño fraude para mantener su historial limpio ahora lo vinculaba indirectamente al robo de la cafetería, al dinero usado por un criminal cuyo hermano había trabajado para él. La conexión era débil, pero innegable y explosiva. «No es una buena imagen, señor Galván», dijo Guzmán, su voz cargada de un placer apenas disimulado ante la angustia de Eduardo. «Para nada. Un vicepresidente de Montemayor Enterprises que encubre un fraude, y ese fraude está conectado a un criminal que asalta una cafetería. Y la mesera de esa cafetería, la testigo clave, ahora trabaja para su jefe, Alejandro Montemayor, el millonario que no tolera la mediocridad. La señorita Vargas podría ver esto, o la prensa, o los fiscales federales. ¿Cómo le suena eso en su expediente, en la junta directiva? Y el señor Montemayor, ¿cómo reaccionará ante un escándalo que involucra directamente a su empresa y a uno de sus vicepresidentes en un crimen violento? Eduardo sintió el frío sudor correr por su frente, empapando el cuello de su camisa. Estaba atrapado. Tenía que adelantarse a los acontecimientos o enterrar la conexión más a fondo, como un perro desesperado intentando esconder un hueso podrido antes de que el mundo se enterara. El millonario Alejandro Montemayor no toleraría este tipo de escándalo. En medio de esta tormenta oculta que Eduardo luchaba por contener, Alejandro Montemayor le encargó a Maya un proyecto de alta sensibilidad. Su olfato de depredador corporativo le decía que algo no estaba bien. Le pidió a Maya que evaluara a Fundación Futuro Brillante, una organización sin fines de lucro que Eduardo Galván había estado promocionando activamente para recibir una inversión social masiva por parte de Montemayor Enterprises. Alejandro, con su vasta experiencia, había sentido algo tibio en las declaraciones vagas de Eduardo sobre el impacto de la fundación y en sus finanzas opacas. Confiaba en el instinto de Maya, en su capacidad para oler la enfermedad en los negocios, así como en la salud. «Quiero que usted la revise, señorita Vargas, con sus ojos. No me importan los papeles bonitos. Quiero la verdad». Maya se puso a trabajar de inmediato, consciente de la importancia y la delicadeza del encargo. Aplicó sus habilidades de diagnóstico de enfermería al mundo financiero, buscando inconsistencias, patrones anómalos, desviaciones. Revisó los informes de impacto social, los estados financieros, los presupuestos, las listas de proveedores. No tardó en descubrir que Fundación Futuro Brillante no era lo que parecía. Era una fachada, una elaborada maraña de papeleo y empresas fantasma diseñada para desviar fondos de la fundación, supuestamente destinados a causas sociales, hacia la firma de relaciones públicas de Carla Vega, la novia de Eduardo. Era un cascarón vacío, una cáscara brillante que prometía mucho, pero que en la realidad solo servía para canalizar fondos de Montemayor hacia los bolsillos de Eduardo y su pareja. Un fraude, puro y simple, diseñado con astucia para ser casi indetectable por ojos menos entrenados. La indignación de Maya crecía con cada documento que revisaba. No solo era un fraude, era una traición a la confianza de una empresa y, lo que era peor, a las personas que supuestamente la fundación debía ayudar. Se dio cuenta de que Eduardo no solo era un rival arrogante, era un hombre sin escrúpulos, dispuesto a robar incluso de los más necesitados. Para confirmar sus sospechas más allá de toda duda, Maya solicitó los archivos financieros y de personal del equipo que había recomendado inicialmente a la Fundación para la Inversión. Quería ver quiénes eran las personas que habían firmado este proyecto fraudulento. Se sentó en su oficina de cristal, las luces titilantes de la CDMX brillando a lo lejos como un mar de estrellas artificiales, el corazón latiéndole con una mezcla de indignación fría y una punzada de miedo que no podía ignorar. Eduardo era más corrupto de lo que imaginaba, y eso la colocaba en una posición de riesgo. Al revisar los expedientes, la pantalla de su computadora se iluminó con las fotos del personal involucrado. Pasó por varios rostros, algunos conocidos, otros no,
hasta que sus ojos se detuvieron, congelados por un instante de terror. Allí, en un viejo expediente de Analista de Riesgo Junior, estaba la foto de Miguel Solís. La imagen le golpeó como un rayo. Los ojos, el contorno del rostro, la forma de la boca, era increíblemente similar al del asaltante de la cafetería, Daniel, el Dani Solís. Ella había visto la foto de el Dani en un álbum de fotos de la policía, cuando lo arrestaron días después del robo. Un detalle que había grabado a fuego en su memoria por la intensidad y el trauma de la experiencia. Ahora, el parecido con Miguel era inconfundible, una punzada en el estómago. La sangre se le heló en las venas. Esto no podía ser una coincidencia. Con dedos temblorosos, a pesar de su habitual calma, abrió el expediente digital de Miguel Solís. Y allí estaba, clara como el agua, la nota de auditoría interna que Raúl Guzmán había desenterrado. Una pequeña discrepancia en informe de gastos, marcada y luego aclarada. Y al pie de la nota, la firma inconfundible de Eduardo Galván, en el proyecto de Logística del Norte. La fecha del aclaramiento coincidía casi perfectamente con la transferencia de los $5,000 a la novia de Daniel, el Dani, Solís. Todas las piezas encajaron en una aterradora constelación. Eduardo Galván, Miguel Solís, el hermano criminal de Miguel, Daniel, el Dani, Solís, el fraude encubierto por Eduardo, la transferencia de dinero para un propósito desconocido pero siniestro, y el robo violento de la cafetería, el evento mismo que la había traído a esta empresa. Maya se dio cuenta de que no era una simple coincidencia, no era un evento aislado, sino un patrón que gritaba peligro. Un patrón que se había tejido a su alrededor desde el principio, desde el día en que conoció al millonario en su cafetería. Este era el verdadero momento de todo está perdido, y la noche oscura del alma para Maya. Se levantó de su silla, tambaleándose por la revelación, las manos sobre la boca para ahogar un grito que se negaba a salir. Su ascenso, su nueva vida, el futuro prometedor de Ana, todo lo que había luchado por construir, estaba ahora inextricablemente entrelazado con una conspiración peligrosa, con un hombre que no solo era un rival corporativo, sino alguien dispuesto a cometer fraude y a encubrir un crimen violento. Un hombre con un secreto explosivo que la ponía a ella, la mesera que lo había expuesto, en grave peligro. Si ella revelaba esto, no solo expondría a Eduardo, sino que también vincularía al millonario Alejandro Montemayor y a su propia empresa con un criminal y un encubrimiento que podría arrastrar el prestigio de la institución por los suelos. Era la única que sabía la verdad. Una verdad que la convertía en un objetivo, que la hacía vulnerable. Las apuestas por su propia seguridad, por el futuro de Ana, eran inmensas, catastróficas. La mesera había descubierto una verdad más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó posible en los rincones sombríos y lujosos de Montemayor Enterprises. Ahora, ¿cómo sobreviviría a la tormenta que se avecinaba? ¿Una tormenta que ella misma había descubierto? La hora del verdadero enfrentamiento había llegado. La fría luz de la pantalla de la computadora, que momentos antes había revelado la oscura verdad, ahora era el único testigo de la batalla interna de Maya Vargas. El shock inicial, la sensación de vértigo, había dado paso a una furia fría, una determinación acerada que se leía en la tensión de su mandíbula. Había pasado por la noche oscura del alma, el momento en que todo parecía perdido, pero su temple, forjado en el crisol de la adversidad y la desesperación por Ana, no le permitía desmoronarse. Su mente, entrenada en la enfermería para mantener una claridad disociada en las peores emergencias, se puso en marcha. Cada latido de su corazón era un martillo que forjaba su resolución. No solo sobreviviría, sino que expondría la verdad. Maya no se precipitó. Sabía que un movimiento en falso podría costar no solo su carrera, sino el futuro de Ana y quizás su propia vida. Con una meticulosidad casi obsesiva, se dedicó a recopilar y organizar todas las pruebas. No eran solo las inconsistencias en los informes de la Fundación Futuro Brillante o la conexión de la firma de relaciones públicas de Carla Vega, la novia de Eduardo. Era el rastro de papel, cada documento, cada correo electrónico, cada informe de auditoría que probaba la implicación directa de Eduardo Galván con Miguel Solís, el fraude encubierto y, por extensión, el robo de la cafetería. Su experiencia como mesera, donde el orden y la eficiencia eran claves en el caos, y su formación como enfermera, donde la documentación precisa era vital, le sirvieron ahora más que nunca. No iría a Alejandro en secreto, con un susurro temeroso. Eso la haría parecer una delatora asustada. Maya había aprendido que el poder no se mendigaba, se ejercía. Con una audacia que sorprendió a su secretaria y a los pocos ejecutivos que ya le tenían respeto,
solicitó una reunión en la sala de juntas principal con Alejandro Montemayor y, en un movimiento calculado, se aseguró de que una copia de la invitación, con la agenda, revisión del proyecto Fundación Futuro Brillante y auditoría interna, fuera enviada a Eduardo Galván. Quería que él estuviera presente, no como un espectador, sino como el principal actor de su propia caída. Maya había formulado un plan preciso para exponer la verdad de manera irrefutable, un diagnóstico final que no dejaría lugar a dudas. La mesera estaba a punto de convertirse en la ejecutora. La sala de juntas principal de Montemayor Enterprises era un santuario de poder. Una mesa de caoba maciza, pulida hasta brillar, se extendía por el centro, rodeada de sillas de cuero de alta gama. Detrás, una pared de cristal ofrecía una vista panorámica del majestuoso Valle de México, un telón de fondo para las decisiones que movían millones. Alejandro Montemayor, el millonario, estaba sentado a la cabecera, su rostro una máscara impasible, sus ojos grises fijos en la pantalla de proyección. A su derecha, Eduardo Galván, su sonrisa habitual forzada y vacilante, el sudor frío pegando su camisa al cuerpo. Sabía que algo no andaba bien, había olido la trampa. A la izquierda de Alejandro, Maya se sentó, con una pila ordenada de documentos y su laptop abierta, su postura erguida, su mirada tranquila. Eduardo, intentando recuperar algo de control, comenzó con una burla forzada. Bueno, la mesera tiene una presentación para nosotros, dijo, riendo para sus adentros, pero su voz sonó tensa. Espero que no sea sobre cómo hacer el café perfecto. ¿Verdad, Maya? Su tono era un intento desesperado por menospreciarla, por reducirla a su antiguo estatus. Alejandro ni siquiera se inmutó. Su mirada glacial se posó en Eduardo por un instante, un gélido recordatorio de quién estaba a cargo. Señor Galván, dijo su voz, baja pero cortante como un témpano de hielo. Le sugiero que se contenga. La señorita Vargas tiene la palabra. Eduardo se encogió, el color abandonando por completo su rostro. Maya comenzó su presentación. No elevó la voz, no mostró emoción, solo hechos, fríos y duros. Su voz era clara, concisa, proyectada con la autoridad de quien sabe exactamente de lo que habla. La primera parte fue una ejecución magistral. Diapositiva tras diapositiva, desmanteló metódicamente la fachada de Fundación Futuro Brillante. Reveló cómo, bajo la apariencia de una noble causa social, la organización era en realidad un intrincado esquema para desviar fondos directamente a la firma de relaciones públicas de Carla Vega, la novia de Eduardo. Mostró extractos bancarios, contratos de consultoría inflados y recibos falsos. Presentó un diagrama de flujo que conectaba cada dólar malversado directamente a las cuentas de la empresa de Vega. Como pueden ver, señor Montemayor, dijo Maya, señalando un gráfico que mostraba una sangría de fondos escandalosa. La Fundación Futuro Brillante no es brillante en absoluto. Es un cascarón vacío diseñado para el enriquecimiento personal. Es, de hecho, un fraude. Todo el color se había ido del rostro de Eduardo. Su respiración se aceleró. Intentó hablar, balbucear una defensa, pero Alejandro lo silenciaba con una sola mirada, que le ordenó a Maya continuar. El ambiente en la sala era denso, cargado de una electricidad silenciosa. Luego, Maya llegó a la diapositiva final. En ella, aparecieron dos fotografías, los rostros de los hermanos Solís, Daniel, el Dani y Miguel, y al lado, la foto de Eduardo Galván, con su sonrisa forzada. Maya no levantó la voz. «¿Y esto, señor Montemayor?», dijo, su mirada ahora fija en los ojos helados de Alejandro. «Es la conexión más preocupante». Expuso la cronología de manera implacable. Primero, el fraude menor de Miguel Solís en el proyecto de logística del norte, la pequeña discrepancia que Eduardo había encubierto y firmado, limpiando su expediente para proteger su propio ascenso y el de su departamento. Luego, la transferencia de $5,000 de Miguel a la novia de su hermano, el Dani. Y finalmente, el robo de la cafetería El Refugio, donde el Dani fue uno de los asaltantes. «No acuso al señor Galván de orquestar el crimen de la cafetería», afirmó Maya, su voz resonando con una autoridad innegable. «Pero sí lo acuso de ignorar un grave incumplimiento ético por mera ambición personal, lo que llevó a una conexión directa, tangible, entre un empleado de esta empresa bajo su supervisión y un crimen violento que tuvo lugar dentro de una de las propiedades por las que nuestra empresa estaba interesada. Y lo que es peor, ocultó activamente este hecho mientras intentaba enriquecerse con el fraude de la fundación. El señor Galván», concluyó Maya, con la voz tan firme como el acero, «no es solo un riesgo para la ética de Montemayor Enterprises, es el mayor riesgo en el piso 88. El silencio en la sala de juntas era absoluto.
solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Alejandro Montemayor, el millonario, miró a Eduardo. No había ira en sus ojos, solo una profunda decepción, una frialdad desapasionada que era mucho peor que cualquier grito. Eduardo, atrapado y expuesto en una red de sus propias mentiras, balbuceó. Es complicado, señor Montemayor. Yo solo quería proteger la imagen del departamento. Alejandro, con un gruñido bajo que apenas se escuchó, lo interrumpió. No necesitó más palabras. Recoja sus cosas, señor Galván, dijo, su voz carente de toda emoción. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Su carrera aquí ha terminado. Fue una sentencia de muerte profesional, pronunciada con la misma indiferencia con la que se cancelaría un contrato menor. Eduardo, con el rostro descompuesto, se levantó tambaleándose de su silla. Lanzó una última mirada de odio a Maya, pero ella no parpadeó. Salió tropezando de la sala, su figura encorvada una sombra de su arrogancia anterior. Después de que el ejecutivo deshonrado salió, dejando un vacío palpable, Alejandro Montemayor se volvió hacia Maya. Su rostro, antes una máscara de frialdad, ahora mostraba una profunda expresión de respeto, casi reverencia. No solo identificó un problema, señorita Vargas, dijo, su voz más suave de lo que Maya le había escuchado jamás. Trajo pruebas irrefutables y, lo que es más importante, una solución. Ha demostrado una integridad y una habilidad para la gestión de crisis que son invaluables. La presidencia de la Fundación Montemayor está abierta. El puesto es suyo, con todas las responsabilidades y recursos que conlleva. El conflicto externo había sido resuelto. Maya, la mesera, no solo había triunfado sobre su adversario, sino que había alcanzado un nuevo y altísimo nivel de éxito. La noticia de la caída espectacular de Eduardo Galván y el ascenso aún más meteórico de Maya Vargas a la presidencia de la Fundación Montemayor se propagó como pólvora en el mundo corporativo, pero era un asunto interno, un rumor susurrado en salas de juntas y clubes exclusivos, un secreto a voces entre los poderosos. La reputación de Montemayor debía protegerse, y la rapidez con la que se gestionó la salida de Eduardo fue ejemplar. Mientras tanto, en un rincón de la colonia, lejos de los rascacielos y los chismes corporativos, doña Carmen, la anciana que Maya había calmado en la cafetería, le contaba la historia a su nieta, Sofía. Sofía era una periodista en ciernes, con una chispa de curiosidad y un ojo para las buenas historias para un medio digital. La historia de la mesera heroica, del robo, del misterioso hombre del rincón y la propina de 2,000 pesos cautivó a Sofía. A través de sus contactos y una investigación astuta, identificó al hombre del rincón como Alejandro Montemayor, el millonario. Sofía, intrigada, siguió el rastro. Descubrió el recién inaugurado Jardín Conmemorativo Roberto Domínguez en la base de la Torre Emperador. Habló con una encantada señora Domínguez, quien, con lágrimas en los ojos, elogió a Maya sin parar, relatando cómo su generosidad y su visión habían honrado la memoria de su esposo y habían perpetuado su propio legado. Las piezas comenzaron a encajar para Sofía. La mesera heroica no solo había sido salvada por el millonario, sino que ahora trabajaba para él en una posición de poder e influencia. El contraste era irresistible. Alejandro Montemayor, con su agudo sentido de los negocios y su impecable olfato para la imagen, reconoció la oportunidad única. Una historia así, bien contada, podría pulir la imagen de su empresa y la suya propia, transformándolo de depredador corporativo a visionario. Autorizó una entrevista, pero no con él, con Maya Vargas. El artículo resultante, de mesera a presidenta, el millonario que contrató a la heroína de la cafetería, se volvió viral a nivel global. La historia era irresistible y cautivó al público de todas partes. Terror en una cafetería, heroísmo inesperado, un millonario misterioso que hacía una oferta increíble y el triunfo inspirador del carácter sobre las circunstancias. El ascenso de la mesera era un cuento de hadas moderno, pero con una base de realidad inquebrantable. Maya, ahora segura y serena en su nuevo rol como presidenta de la Fundación Montemayor, manejó la tormenta mediática con la misma gracia y compostura que mostró en la cafetería. En la entrevista, desvió el enfoque de su persona, de la victimización, hacia un mensaje más grande y empoderador. La oferta del señor Montemayor fue extraordinaria, ciertamente, afirmó, su voz tranquila y segura, mirando directamente a la cámara. Pero no me recompensó por ser una víctima. Él reconoció un conjunto de habilidades, lo que hice en esa cafetería, la desescalada del conflicto, la gestión del miedo, la comunicación clara bajo presión. Son las mismas habilidades que ahora uso para encontrar y apoyar a líderes comunitarios,
con fondos insuficientes para la fundación. Esto no es un cuento de hadas, es un testimonio de que el talento y el potencial están en todas partes. Solo hay que estar dispuesto a buscarlos en lugares poco convencionales y a darles la oportunidad de florecer. La historia de Maya Vargas se convirtió en una inspiración global, un faro de esperanza para aquellos que sentían que su origen limitaba su futuro. Alejandro Montemayor, el despiadado depredador corporativo, fue reinventado en la narrativa pública como un visionario, un hombre que no solo veía el valor de los activos tangibles, sino también el potencial humano oculto. Desde su nueva y espaciosa oficina en el piso 88, con vistas que abarcaban la majestuosidad de la Ciudad de México, Maya lanzó su primera iniciativa como presidenta de la Fundación Montemayor, Proyecto Ruiseñor. Era un fondo masivo de becas y apoyo para estudiantes de bajos recursos que, como ella misma, tuvieron que abandonar carreras de enfermería y otras profesiones de la salud debido a dificultades familiares o financieras. Un programa diseñado para identificar y nutrir el talento donde más se necesitaba, permitiendo que las voces de aquellos que querían ayudar, pero no podían, pudieran finalmente cantar. La vida de Ana, el motor de toda la lucha de Maya, florecía con el nuevo tratamiento y el cuidado de primer nivel. Era una niña feliz, energética, con planes para su futuro que ya no incluían el hospital. Maya finalmente tenía la tranquilidad por la que tanto había anhelado. Ya no solo salvaba a su propia hermana, sino que tenía el poder y los recursos para salvar a incontables otros, cumpliendo su deseo interno de ayudar a los demás a gran escala. Su sueño, aunque de una forma diferente, se había hecho realidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Alejandro Montemayor visitó a Maya en su oficina. Vio sus planes detallados del proyecto Ruiseñor, desplegados sobre la mesa. No dijo mucho, pero sus ojos, antes tan fríos, ahora mostraban una calidez que Maya nunca había esperado ver. Reconoció que, al contratar a la mesera, hizo su adquisición más valiosa. Él había pasado su vida adquiriendo cosas, construyendo imperios de ladrillo y mortero, pero había encontrado a alguien que no solo podía gestionar una crisis, sino que podía construir un legado, uno de compasión y propósito, que trascendería los rascacielos y las fortunas. La mesera de la cafetería no solo cambió su propia vida, al final, cambió la de él, dándole un propósito que el dinero por sí solo nunca pudo comprar. La historia concluye con el mensaje final. La calma inquebrantable de Maya no era un superpoder innato, sino una fuerza forjada en el crisol de la adversidad, en el amor incondicional por su hermana, en cada desafío que la vida le había presentado. El genio de Alejandro no fue solo ver su potencial excepcional, sino entender que su experiencia en el mundo real, su colmillo y su inteligencia emocional eran más valiosas que cualquier título académico o trayectoria corporativa. Es una historia sobre el valor intrínseco del carácter y el potencial oculto en los lugares más inesperados, y que la verdadera fuerza a menudo es la más silenciosa, la más arraigada, la que florece en medio de la tormenta. Esperamos que hayas disfrutado de esta increíble historia de superación y talento oculto. Si te conmovió la trayectoria de Maya, la mesera que se convirtió en presidenta, y te inspiró la visión del millonario que vio más allá de las apariencias, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Maya? ¿Conoces a alguien con un potencial oculto? Y, por supuesto, comparte esta narrativa con todos tus amigos y familiares para que esta inspiradora fábula llegue a cada rincón del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan,